Amén, gloria a Dios. Saludos amigos, les saluda Idalia Dince y quiero tomar esta oportunidad de extenderles la más calurosa bienvenida a nuestra campaña que hemos estado transmitiendo durante esta semana, la campaña Seguridad Nacional, cómo sobrevivir en un mundo con temor. Estoy acompañada por el profesor José Luis Méndez Cetina y hemos disfrutado juntos con nuestras familias y amigos aquí en el Ceneva, estos temas de mucho interés. Claro que sí, hermana Idalia, estamos muy contentos, estimados amigos del auditorio, estimados amigos televidentes, también las personas que nos acompañan aquí en la sala. Y durante esta serie de temas interesantes hemos estado armando como un rompecabezas que estamos a punto de completarlo, un rompecabezas que se llama Seguridad en Dios a través de Cristo Jesús. Acabamos de escuchar un himno maravilloso, sed bienvenidos. Agradecemos a Dios por esta alabanza y a nuestros hermanos el doctor José David González Bernal y el maestro Timoteo Montealegre. Tendremos temas que todavía nos faltan. Vamos a terminar de armar este rompecabezas, como por ejemplo mitos del terrorista suicida y seguridad mediante interrogación. El día de hoy el tema será Programa de Protección de Testigos. Hermana Idalia, un tema muy interesante también. Efectivamente, y agradecemos a Dios por los varones de Dios que comparten y pueden exponer la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla. Así que les invitamos desde ya que busquen a sus Biblias, dónde anotar y con qué anotar, porque de seguro van a encontrar este tema de mucha ayuda y de mucho interés. El momento ahora se lo entregamos al pastor Agustín Galicia Montesinos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, está mejor. Hoy es un día único, excepcional. Es lo que yo llamo el mejor día de la semana. Dedicamos 3 noches a hablar durante esta semana acerca del sábado. Dijimos que Jesús dedicó una cantidad increíble de tiempo en su ministerio para enseñar acerca de la observancia del sábado. Entre otras enseñanzas, Jesús nos dijo, tal como lo había hecho el Padre, que hay que reposar, hay que cesar de toda tarea secular y dedicarnos exclusivamente a adorar tal como Él lo ha establecido en el día santo del Señor. Y el sábado es un día de alegría, es un día de camaradería, es un día de regocijo. Por esa razón les digo en esta noche, feliz sábado. Feliz sábado. Quiero que le diga a la persona que está a su lado, feliz sábado, por favor, a su lado, delante de usted, y no se preocupe por el ruido en este momento. Esto es lo que yo suelo llamar la santa irreverencia. Cuando usted demuestra su alegría por estar aquí en la casa de Dios. Como ya lo hicieron los que introdujeron el programa de esta noche, queremos darle la bienvenida a nuestros televidentes que nos están viendo en casa, también a aquellos que nos escuchan a través del internet. Para ustedes también, feliz sábado. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, el libro de Romanos, el capítulo 6. Nuestro primer tema, exactamente hace una semana, fue al hablar de seguridad nacional, al hablar de terrorismo, usted tiene que saber contra quién está luchando. Y por esa razón, nuestra primera enseñanza tomada de la Santa Biblia fue reconocer quién es el terrorista, quién está detrás de todos los problemas que vivimos.
y a lo largo de la semana, basado en el único libro con la autoridad para develar el velo en este ámbito del terrorismo, hemos descubierto que este terrorista es un padre de mentira. Hemos descubierto que llega al punto para confundir de transformarse en ángel de luz. Anoche decíamos que engaña a la gente al grado de que la gente ve una realidad que no es auténtica. Usábamos la expresión, es una realidad virtual. Pero aquellos a quienes el velo se nos ha caído, ahora tenemos información mucho más amplia de lo que teníamos hace una semana y enfocada en esta dirección. Muchos de nosotros sabíamos mucha información, pero fragmentada. Ahora hemos ido a la palabra y hemos permitido que la autoridad de la Biblia nos diga que en verdad el inicuo quiere que nosotros no tengamos amor a la verdad. Ahora, todo este conocimiento que hemos estado estudiando estos días nos crea una situación especial. Nos convertimos, créalo usted o no, en amenaza para el gran terrorista que se llama Diablo, la serpiente antigua y Satanás. Él ha intentado de toda forma distorsionar la verdad de Dios, y nosotros, ahora que a través de la Biblia hemos descubierto sus artimañas, somos testigos de su modo de actuar. Y los testigos siempre confrontan una situación especial. Y la situación especial que confrontan los testigos es que los perpetradores, los que han hecho la distorsión de la verdad, quieren deshacerse de los testigos. Pero alabado sea Dios, Dios tiene un programa de protección de sus testigos. Y esta noche vamos a ver cómo ingresar al programa de protección de testigos de Dios. En muchos países ocurre esta situación y Dios no es la excepción. Dios cuida de los suyos. Estudiamos el domingo que en la operación rescate que Dios pronto va a hacer, nunca ha perdido un soldado en la batalla. Nunca nadie se ha quedado desprotegido. Dios cuida de los suyos. Por esa razón podemos hablar con absoluta certeza, con absoluta convicción de seguridad nacional. Porque la seguridad está en nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer Romanos 6. ¿Cómo somos parte del programa de protección de testigos de parte de Dios? Vamos a leer el versículo 1, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Con qué propósito? ¿Perseveraremos en el pecado con qué propósito? Hacer tal cosa sería seguir en el camino del terrorista. Cuando usted tiene la información, y cuando hablamos acerca del manual de este santo libro, dijimos que este manual usted debe leerlo, usted debe pedir la guía del Espíritu Santo para entenderlo, y debe recordar que este manual no es un libro de información, es un libro el cual hay que aprenderlo, permitir que el Espíritu Santo nos llene de su contenido y entonces practicarlo para gloria de Dios. No es información, por favor, que sea claro.
La Biblia no está en el negocio de la información. La Biblia está en el negocio de la transformación. Y la transformación se hace posible cuando la palabra mora en nuestro corazón. Y por eso el apóstol San Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es un contundente y resonante no. ¿Por qué no? Versículo 2, por favor, si son tan amables. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, qué cosa? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Ahora, ojo por favor. Todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados. ¿Hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Ahora, si usted está siguiendo el ejemplo de Jesús, si usted está haciendo lo que Él hizo, como ya hemos visto, de que Jesús tiene la vacuna contra el pecado, como ya hemos visto que a través de los sacrificios en el pasado, todos tenían como propósito apuntar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si hemos sido bautizados en su muerte, significa que estamos siguiendo su ejemplo. Y siguiendo su ejemplo, lo que queremos hacer es identificarnos con Jesús. Versículo 4, por favor. Vamos a ver cuál es el proceso, cuál es el mecanismo, cómo obra. ¿Qué dice el versículo 4? Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo. Él murió, literalmente murió. Y el bautismo es un indicativo de que usted ha muerto. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, usted está queriendo seguir a Jesús, seguir su ejemplo. Cuando usted se bautiza, no puede seguir siendo la misma persona que antes. Usted se convierte en una nueva criatura. Y yo me podría pasar aquí el resto de la noche, que no lo voy a hacer, sería irresponsable, contándoles historias de diferentes partes del mundo, de gente de todos los estratos sociales, de gente con todas las situaciones difíciles, que cuando usted los ve, cuando se identifican con Jesús a través del bautismo, usted dice, wow, esta en verdad es una nueva persona. Versículo 7, por favor. Vamos a leer desde el versículo 6 primero, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué le ocurre? Sea destruido, a fin de que, ¿qué cosa? Que no sirvamos más, ¿a qué? Al pecado. Por eso, quizás ahora podemos entender, estoy seguro que algunos de nosotros hemos leído este pasaje. Vamos a entender lo que dicen los versículos 17 y 18. Acabamos de leer hace un momento en el versículo 6, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a ver qué dicen los versículos, por favor, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿cómo dice Pablo? ¿Esclavos de qué?
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es algo sumamente importante. Usted, antes del bautismo, alguien le tocaba y era como hacer explotar un globo. Y algunos de nosotros éramos así, ¿no? ¿Aló? Mucha gente parece que usted lo toca y provoca una explosión. Pero esto ocurre antes del bautismo. Porque en el bautismo usted se identificó con Jesús. Y si Jesús venció, usted también puede vencer. Alguien lo ofende y usted no reacciona inmediatamente. Antes del bautismo puede usted ser un agresor terrible. Pero si usted en verdad ha seguido a Jesús, le ha entregado su corazón y ha dejado de ser esclavo del pecado, entonces usted no se pelea más con la gente. Usted le dice, y la gente se sorprende, que Dios te bendiga. El pecado deja de ser el efecto dominante en nuestra existencia y el pecado se convierte en nuestra vida en un simple accidente. Una escritora que sabe mucho de estas cosas escribió en uno de sus muchos libros una declaración que a mí me encanta. Me dice, a Dios no le preocupan los pecados ocasionales que cometemos. Lo que a Dios le interesa es el rumbo de nuestra existencia. Y cuando usted se ha entregado a Jesús, cuando usted le ha dado su vida, y especialmente a través del bautismo, el pecado ya no tiene poder. Puede usted resbalar, pero si usted se resbala, la mano de Jesús está allí inmediatamente. Lo levanta y lo convierte en un campeón de justicia para gloria de su nombre. Y este cambio es tan profundo, tan radical, que vamos a leer, por favor, Marcos, el capítulo 1, 9 y 10. Obsérvese, por favor. Marcos 1, 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue, ¿qué cosa? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo? Y fue, ¿qué cosa? Bautizado. Ahora obsérvese, por favor. Si usted lee algunos de los otros relatos de los evangelios, va a encontrar que cuando Juan vio a Jesús que se acercó y pidió ser bautizado, Juan dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, no a la inversa. Y Jesús le contestó, así conviene hacer a toda justicia. En otras palabras, esto tiene una intención más profunda que el simple bautismo. Juan es el ejemplo, que la gente sepa cuál es la enseñanza. Vamos a leer el versículo 10, por favor. Y luego, cuando subía, ¿de dónde? Ahora, la expresión subía del agua, ¿qué significa? Que usted primero, ¿qué? Bajó al agua.
La palabra bautismo, en el original en griego, indica sumergirse en el agua, estar inmerso en ella. Yo acabo de estar con un grupo de personas en el mes de marzo en Roma y me preguntaban, ¿qué cosas hay interesantes aquí? Y les dije que hay dos cosas interesantes que ver, a mi juicio. Y la más importante es ir a la Catedral de San Juan de Letrán, a la capilla que está a un lado, donde hay una alberca. Es un bautisterio que indica que es uno de los pocos vestigios. En Italia hay otros 2 o 3 lugares que visité posteriormente durante el verano, en el mes de junio, julio. Y en esos lugares usted ve tanto en los frescos, en las capillas, como en el bautisterio. Y yo lo llamo bautisterio, aunque ellos lo llaman alberca o lo llaman de otras maneras, porque usted observa cómo los que deciden bautizarse lo sumergen en el agua, siguiendo lo que acabamos de leer hace un momento. Los sepultan literalmente en el agua. Y la razón de que esta gente lo sepultan en el agua es para indicar, como acabamos de leer en Romanos 6, que están siguiendo el ejemplo de Jesús. Murió, nosotros morimos también. Resucitó, nosotros también resucitamos para andar en novedad de vida. Por esa razón uno tiene que ser cuidadoso. Hay diferentes tipos de bautismos. Aspersión, rociando agua, con pétalos, inclusive por teléfono. Si usted no se quiere mojar, esa es una opción. Nada más que sepa que siguiendo esa opción está en contra de la expresa palabra de Jehová. El único bautismo aceptable en la Biblia y que quien lo realiza cumpliendo el simbolismo es aquel que es por inmersión, para identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, por favor, Gálatas 3, 26 y 27. Y vamos a observar allí un hecho relevante. Gálatas 3, 26 y 27, donde dice de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo manifestó, entre otras cosas, la fe en Cristo Jesús? Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuál es el resultado? De Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. ¡Qué maravilloso! Cuando usted entra a esa pila bautismal, cuando usted entra a las aguas del bautismo, usted tiene una identificación con Jesús, al punto de que Pablo dice, de Cristo estáis revestidos. Yo me bauticé hace muchos años y siempre estoy preocupado. Señor, estoy revestido de ti. No es suficiente con decir soy cristiano. No es suficiente con decir, en mi caso, yo les dije ya hace unos días atrás, olvídense del doctor ahí. Mi mayor privilegio por los últimos 43 años es ser pastor de Dios. Soy ministro del Evangelio. Y de allí mi preocupación de ser revestido
de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que alguien está en el programa de protección de testigos de Dios? Vamos a ver algunas cosas. Primero, Romanos 6:3, que ya leímos. Número 1. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Cuando usted se bautiza, se identifica con Jesús. Cuando usted se bautiza, toma el nombre de Jesús de una manera que no lo tomaba antes. Hechos 8, por favor. Ahí hay un relato sumamente interesante. Solo déjenme espigar, amigos televidentes, amigos que me escuchan por el internet y público que está aquí en el estudio con nosotros. Vamos a espigar algunos de los pasajes. Hechos 8, 26 al 39. Vamos a ver qué dice aquí. Versículo 26. Un ángel del Señor le habló ¿a quién? A Felipe. Tenía un trabajo especial para él. Y entonces dice el versículo 27, él se levantó y fue. Y resulta que cuando el Santo Espíritu, el Espíritu Santo lo llevó a un camino donde había un hombre andando en una carreta. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate ¿con quién? Con la persona que está en el auto. Y entonces cuando Felipe se le acerca, versículo 30, la última oración, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender? De paso, este era un dignatario real. Alguien era como el ministro de Hacienda del imperio que representaba. Como notarán, el Evangelio no respeta clases, porque como hemos visto, todos hemos sido atacados por el terrorista y todos necesitamos la vacuna, todos necesitamos identificarnos con Jesús. Y por esa razón, el Espíritu llevó a Felipe ante este piadoso y estaba leyendo acerca de Isaías 53, acerca de Jesús, versículo 34. La primera pregunta de este hombre a Felipe fue, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le abrió la escritura, presentándole, dice el versículo 35, la última parte, el Evangelio de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasaron? No sabemos. Lo que sí sabemos que está implicado en la historia es que a este hombre la Biblia no le era algo nuevo. Sabía acerca de la Biblia, sabía acerca de su contenido, sabía que había que hacer algo. Por esa razón, dice lo siguiente, versículo 36, la última parte. Llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué cosa? Bautizado, versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien, ¿qué cosa? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de ¿quién? De Dios. Y descendieron y lo bautizó. Y otra vez salieron del agua, porque el bautismo es por inmersión. Dijimos que cuáles son las características del programa de protección de testigos de Dios. Número 1, el bautismo significa identificarse con Jesús, tomar su nombre como santo y seña. Porque déjeme decirle esta noche, hay poder en el nombre de Jesús. Hace unos años atrás tuve aquí una experiencia sumamente interesante, bien cerca aquí de Villahermosa. Me dijeron que había una persona que estaba poseída. Y yo pensé que era un tanto exagerado.
Pero resulta que cuando estaba predicando, de repente, de la nada, se me aparece una persona aquí. Estaba usando un micrófono en esta mano y la persona se acerca y me dice, quiero decir algo. Y yo iba a hablar sobre bautismos como esta noche y pensé, me va a venir muy bien tener una experiencia en vivo. Pero me di cuenta de mi torpeza cuando el hombre insiste querer hablar y de repente me trata de arrebatar el micrófono. Me lo paso a la otra mano y entonces me dice, es que necesito hablar. Le voy a dar oportunidad, permítame. Y entonces el hombre le cambia la voz y me dice, te conozco, eres un miserable pecador. Y entonces me acordé, el endemoniado. Pero estaba yo ahí, enfrente de la gente. Y entonces me dice, te conozco, eres un miserable pecador y conozco bien tu vida. Y yo pensé, este me va a sacar aquí todos los trapitos al sol. Y voy a estar en problemas. Y entonces, todo de manera acelerada. Entonces yo digo, Señor, perdóname, qué torpe, debí haber sabido. Y entonces me enfrento con el pobre hombre y le digo, sí, soy un pobre pecador, pero soy un pecador perdonado por la sangre de Jesús. Cristo me perdonó y en el nombre de Jesús abandona este hombre, déjalo en el nombre de Jesús. El hombre quiso hablar y al oír el nombre de Jesús se derritió, literalmente cayó al piso. Las personas que me ayudaban con asuntos de este tipo habían quedado paralizadas. A Dios gracias, se pusieron las pilas en el momento de la caída. Vinieron y se lo llevaron. Cuando yo le digo a usted, hay nombre, en el nombre de Jesús hay poder, sé de lo que estoy hablando. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Lo que pasa es que muchos no lo experimentamos porque no queremos. Ahí está el poder. Pero usted tiene que tomarlo y confiar en él. Número 1, nos identificamos con Jesús y con su nombre. Número 2, como acabamos de leer, nos identificamos con sus enseñanzas. Nos identificamos con sus enseñanzas. Nos identificamos con sus enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Lean conmigo Juan 12, 49 y 50, por favor. Juan 12, 49 y 50. ¿Qué dijo Juan 12, 49 y 50? Porque yo, dijo Jesús, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, ¿qué? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, ojo por favor, es vida eterna. Las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Dios, es lo que nosotros abrazamos en el momento del bautismo. Un emperadorcillo romano que cambió por problemas políticos el sábado al domingo en contra de lo que Dios estableció, no puede ser mi rector. Mi rector es el Dios Todopoderoso. Mi rector es aquel que dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Mi rector es aquel que murió en viernes, descansó en sábado y resucitó en domingo. Identificados con sus enseñanzas.
Cuando usted se identifica con sus enseñanzas, antes Satanás tranquilamente podía decir, quiero que hagas esto, y usted decía, sí, Señor, con todo gusto. Ahora, después de Jesús, Satanás quiere y desea manipularlo, y usted dice, ¿qué? ¿Estás loco? No, absolutamente no. No puedo hacer ese asunto. Hablando de las enseñanzas de Jesús, quiero que leamos Lucas 24, por favor. Y voy a leer un solo pasaje. Lucas 24, por favor. Podríamos leer mucho. Yo le voy a rogar que esta noche, amigo televidente, antes de ir a la cama, tú que me escuchas a través del internet, antes de que hagas cualquier otra cosa al terminar esta presentación, ustedes que me escuchan aquí, por favor, les voy a rogar que lean Lucas 24 y que sean tan amables de leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 35. Pero en este momento déjenme espigar algunas cosas, déjenme ver, solo mencionar algún detalle. Y entonces versículo 25, por favor. Jesús se encuentra con dos de los discípulos el domingo, el día de la resurrección, y entonces los encuentra pesadumbrados, los encuentra desanimados, los encuentra destrozados. Y quiero que vean, por favor, las expresiones. Versículo 25. Entonces él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas, ¿qué cosa? Todo, que ¿quiénes han dicho? Los profetas. Todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27, rápido. Entonces, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en cuanto de las Escrituras, en todas las Escrituras, lo que de él, ¿qué cosa? Así que usted tiene que saber, las enseñanzas de Dios y de Jesús están en este santo libro. Número 3. Cuando usted se bautiza, se identifica con un cuerpo de creyentes. 1 Corintios 12, por favor. El verso 13. Usted se identifica con una iglesia. Que eso es lo que quiero decir cuando dije que usted se identifica con un cuerpo de creyentes. ¿Qué dice el versículo 13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Colosenses 1:18, por favor. Colosenses 1:18. ¿Cuál es la razón del uso de esta expresión? Colosenses 1:18. Y él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es, ¿qué cosa? Ahora, por favor, nótese. Hablamos de césaropapismo. Un funcionario político no puede ser la cabeza de la iglesia. Un hombre, por magnífico y extraordinario que sea, no puede ser la cabeza de la iglesia. No importa, y lo digo con respeto, que tenga su sede en Roma, porque la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Vea usted conmigo lo que dice Hebreos 10, 23 al 25, por favor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice Pablo. Porque fiel es ¿quién? Y ya estudiamos esto. Dios es fiel, usted puede confiar ciegamente en Él. Versículo 24.
considerémonos unos a otros, ¿con qué propósito? Para estimularnos al amor y a qué más, y a las buenas obras, no dejando de qué, de congregándonos. Y dice al final, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del rescate. ¿Cuál día? El día cuando Cristo viene en gloria y majestad. Ahora, ¿qué características tiene esta iglesia? Porque usted puede estarlo pensando ahora. Muy bien, Cristo es la cabeza. ¿Cuál? Hay una cantidad enorme. Otra vez, la única con autoridad para indicarnos las características de la iglesia es la Biblia. 1 Corintios 1:2. Primera característica. Primera característica. 1 Corintios 1:2. ¿Qué dice allí? A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. ¿A quiénes? A los que santificados. La iglesia verdadera es un grupo de personas, un cuerpo de personas que son llamados para ser santos. Usted puede leer Efesios en el capítulo 5 y va a encontrar en Efesios el capítulo 5 que San Pablo habla de todas las perversiones que usted ha leído en la historia acerca del Imperio Romano. Pero entonces Pablo dice, los cristianos vencieron esos apetitos. Y los historiadores dicen que si algo el cristianismo trajo a un imperio decadente como el romano, fue la enseñanza de la pureza moral en la existencia. Dios nos llama a su iglesia para ser santos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, 1 Corintios 12, por favor, ahí mismo donde estamos. 1 Corintios 12. Este cuerpo ha sido bendecido con dones espirituales. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. Dios le dio a la iglesia diferentes dones espirituales. Efesios 5, 28 y 29, la tercera característica de la iglesia, allí un poquito adelante de donde estamos. Efesios 5, 28 y 29. ¿Qué dice Efesios 5, 28 y 29? Así también, vamos a leer el versículo 27, hablando de Jesús y hace un paralelismo entre los esposos y la iglesia, los esposos y Cristo, las esposas y la iglesia. Vamos a leer el versículo 27, hablando de lo que Jesús hizo. Y dice el versículo 26, déjenme leer del versículo 16, 26, dice que Jesús hizo todo esto para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué cosas? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿de qué manera? Santa y sin qué, sin mancha. Leímos ya en Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza. Apocalipsis 14:12, la cuarta característica de la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Dice de la siguiente manera, ya leímos el capítulo 14 hablando de adoración, así que es más que normal
que en Apocalipsis Dios esté hablando de sus seguidores, porque son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué dice el versículo 12, por favor, del capítulo 14 de Apocalipsis? Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? El bautismo nos identifica con Jesús. El bautismo nos da poder mediante el nombre de Cristo. El bautismo nos permite guardar todos sus mandamientos, incluyendo la observancia del día sábado. El bautismo nos identifica con Cristo. Guardamos sus enseñanzas, seguimos en sus caminos. Déjenme preguntarles algo esta noche. ¿Queremos identificarnos con Jesús? ¿Cuántos queremos tener identidad proveniente de Jesús? Déjenme ver sus manos. Bajen sus manos. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizarnos. Ya dijimos las características del programa de protección de Dios. Mucha gente cree que uno habla de bautismo solo por meterlo al agua. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Lea conmigo, por favor, Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. De paso, esta noche usted no se puede mover cuando yo concluya mi presentación, porque hay algo más esta noche. Le voy a pedir que no se mueva. Pero vamos a ver qué dice Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice, por favor? Lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene usted? Él les dijo, Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A cuántas criaturas? A toda criatura. ¿Con qué propósito? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? Será salvo. Es terrible la oración última. Mas el que no creyere, ¿qué cosa? Les pregunta, ¿es necesario el bautismo? ¿Es necesario el bautismo? Juan dijo a Jesús, no, tú no necesitas bautizarte. Y Jesús le dijo, tenemos que hacerlo para darles ejemplo. Y más tarde Jesús lo dijo una y otra vez, os he dado ejemplo para lo que yo hago, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. Juan 3:3, por favor. Hay que bautizarse. Es la única forma de identificarse con Jesús, con su nombre, con sus enseñanzas y de unirse a su iglesia. Es la única manera, no hay otra. Juan 3:3, por favor. ¿Qué dice Juan 3:3? Nótese, Jesús hablando otra vez. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver qué. No puede heredar qué. Hemos estado hablando del rescate. Hemos estado hablando del privilegio de pronto ver a Jesús cara a cara. Hemos hablado de las puertas de perla, de las calles de oro de la santa ciudad. Y la única manera es nacer de nuevo. ¿Cuántos queremos nacer de nuevo, por favor? Ahora, puede ser que en algunos de nosotros haya una pregunta. El último pasaje de esta noche, Hechos 19. En Hechos 19 encontramos un hecho peculiar, interesantísimo en el Sagrado Registro. Hechos 19, los primeros 5 versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló ¿a quiénes? A ciertos discípulos,
Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y le dijeron, no, ni siquiera habíamos oído acerca del Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y dijeron, ¿en el bautismo de quién? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de quién. Nótese, eran bautizados, pero tenían la información fragmentada. Y usted tiene que bautizarse en plena certidumbre de fe, teniendo toda la información correcta. ¿Qué haremos? Escuchemos, por favor. ¿Cómo viviría sin tu amor? ¿Cómo existiría sin tu favor? En inmenso universo yo perdido estoy. Siempre tú me encuentras, oh Señor. Hoy yo descubrí que soy especial, no encontré en el mundo alguien igual. Solo por tu luz yo puedo ver a dónde voy. Yo me guío por aquel que un día me salvó. Él hará de mí un vencedor. Él hará de mí un soñador. Solo aquel que sueña sabe amar. Solo un soñador sabe esperar. Hoy yo quiero ser un vencedor. Hoy yo quiero en mí tu grande amor. Solo en ti yo puedo esperar una nueva tierra, un nuevo hogar. ¿Cómo yo podría dejarte, Jesús? ¿Cómo andaría sin tu luz? Cuando en soledad lleno estoy de aflicción, siempre vienes tú a consolar. Cuando el mundo entero pierde su valor, cuando desconoce que tú eres Dios, solo a ti entrego todo entero mi vivir. Solo por tu amor, Jesús, sé que yo podré existir. Él hará de mí un vencedor.